Es Domènec, el director de la Agencia Estatal de Investigación. Me gustaría darles la bienvenida a este webinario en el que nos gustaría presentar las características principales de la nueva convocatoria ATRAE. Voy a compartir una presentación con todos ustedes y luego habrá la posibilidad de formular a través del chat preguntas que intentaremos responder de la manera más concreta y eficiente posible. Comparto pantalla. Bien, como están viendo, la convocatoria en cuestión recibe el nombre de programa ATRAE y se trata de una incentivación para la incorporación de talento consolidado, de investigadores establecidos. Perdona, Domènec, es que no se está viendo la pantalla. ¿No? No se está viendo, no. Vaya, espérate. Un segundo. He hecho algo mal seguramente. Efectivamente. Ahora sí. Ahora sí, vale. Pues muchas gracias, Lucía. Vale. Bien, como estaba diciendo, estamos hablando del programa ATRAE, de esta nueva convocatoria, y se trata de una actuación para incentivar la incorporación de talento consolidado a nuestro sistema de I+D. Entiendo que ahora se está viendo la presentación en pantalla completa. Sí, ahora sí. Gracias. Bien, pasamos. Esta iniciativa es una de las medidas que fueron impulsadas por una decisión del Gobierno en una reunión del Consejo de Ministros del 14 de junio del año pasado, que se englobaban en un denominado Plan de Atracción y Retención de Talento Científico e Innovador en España. No es la única actuación, hay dos actuaciones más que ya han sido implementadas por esta agencia. La primera es reforzar el programa de incorporación Ramón y Cajal con ayudas específicas para determinados investigadores que se encontraban fuera de España. Y una segunda medida es una convocatoria para reforzar oficinas de atracción de talento y de incentivación e internacionalización en determinados agentes del sistema de I+D en España. Y finalmente este programa ATRAE es la tercera medida, que es la que está mejor dotada económicamente. Bien, ¿cuál es la finalidad? La finalidad es facilitar la incorporación de talento investigador consolidado, de reconocido prestigio internacional y que haya desarrollado recientemente un periodo relevante de su actividad profesional en el extranjero. Esta es evidentemente la finalidad principal y para ello, como medios para facilitar esta incorporación, se facilita el inicio o el afianzamiento de una línea de investigación mediante la financiación de un proyecto de I+D liderado por este o esta investigadora. Como actividad complementaria o como actuación complementaria se contempla la posibilidad de adecuar o renovar o equipar espacios de laboratorios u otras infraestructuras necesarias para la actividad científica del investigador o investigadora que se incorpora. Con carácter obligatorio debe ejecutarse el proyecto que se propone, el proyecto liderado por la IP de la investigación, y también la contratación necesariamente en la figura de investigador distinguido, tal como se contempla en la ley de la ciencia, del IP de la actuación. Antes de que finalice el periodo de ejecución de esta actuación, que como veremos es de 3 o 4 años a elección del beneficiario, deberá producirse la incorporación efectiva de una persona en este ámbito de trabajo, en esta área de conocimiento, a la institución beneficiaria receptora de la ayuda. Las actuaciones se realizarán con un único beneficiario. Todas las áreas
de la Agencia Estatal de Investigación están abiertas a propuestas. Como decía, la duración de la actuación es 3 o 4 años, a elección del beneficiario, a explicitar en el momento de la solicitud, y ahí ciertamente, si concurren circunstancias que así lo justifican, la posibilidad de solicitar una prórroga de la ejecución de esta actuación. El presupuesto diseñado para esta actuación es de 1 millón de euros por actuación. Ello incluye tanto costes directos como indirectos que deben cubrir todas las actividades propuestas en la solicitud. Ello incluye naturalmente los costes derivados, como decía, puesto que es un ingrediente esencial de la actuación, la contratación del IP en esta figura de investigador distinguido, y hay unos límites mínimos y máximos al salario a percibir por este investigador distinguido. La retribución mínima será de 80.000 euros anuales, salario bruto del investigador o investigadora, y como máximo el coste imputable al proyecto sería por anualidad de 150.000 euros, cargas sociales incluidas. Entre estos dos límites, insisto, me gustaría recalcar que el primer límite de 80.000 no incluye las cargas sociales, sino estamos hablando del salario bruto del investigador o investigadora. Entre estos dos límites, a elección de la institución beneficiaria, estará necesariamente el salario o de la IP. Incluye, como decía, la ejecución de un proyecto y la adecuación de espacios, instalaciones y otras infraestructuras. ¿Quién puede solicitar? ¿Cuáles son las instituciones potencialmente beneficiarias de esta actuación? Básicamente son cualquier institución destinada o que realice actividades principalmente de I+D dentro del sector público. Son instituciones que deben estar necesariamente en el sector público. Entre ellas, los OPIs, los organismos públicos de investigación, tal como están definidos en la Ley de la Ciencia, las universidades públicas con sus institutos universitarios y, excepcionalmente, las universidades privadas con capacidad y actividad demostrada en I+D. Entidades e instituciones sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro, vinculadas o concertadas con el Sistema Nacional de Salud, que desarrollen actividades de I+D, los institutos de investigación sanitaria acreditados y, en definitiva, otros centros públicos de I+D con personalidad jurídica propia, que en sus estatutos o en su objeto social o en la normativa que los regule tengan la I+D+I como actividad principal. En definitiva, con la excepción de las universidades privadas con capacidad y actividad demostrada en I+D, son todos agentes públicos del sistema de I+D. Cualquier figura, puede ser un consorcio, puede ser una fundación, puede ser una universidad o uno de los OPIs. La dotación establecida presupuestariamente para esta actuación es de 25 millones de euros y, por lo tanto, estamos contemplando la posibilidad de financiar 25 actuaciones, puesto que la financiación a priori asignada es de 1 millón de euros para cada una de ellas. En atención a la importancia de incorporar talento consolidado, tanto a universidades públicas como a organismos públicos de investigación, se establece una cuota del 60%, es decir, 15 millones de euros, para investigadores o investigadoras, o si se quiere, para solicitudes provenientes de exclusivamente universidades públicas y o organismos públicos de investigación. Los proyectos de I+D que se financien en el marco de esta actuación serán liderados por una persona que actuará como investigador principal y será la persona responsable de los objetivos y tareas del proyecto. En este tipo de actuación no existe, en este tipo de proyectos, no existe grupo de investigación ni grupo de trabajo. ¿Cuáles son las exigencias para el IP o la IP? Deberá estar en posesión del grado de doctor
con fecha anterior al 1 de enero de 2016, estos son 7 años, más de 7 años, debe haber estado vinculado profesionalmente con organismos de investigación en el extranjero durante al menos 5 años de los últimos 7, y no es necesario que esté en el extranjero en el momento de presentar la solicitud, cuando se abra el plazo de solicitud, ni será exigible que en ese momento él o la IP tengan vinculación con la entidad solicitante. Pero sí que desde el momento en que se inicie la actuación se establezca entre la entidad beneficiaria y el investigador principal un contrato de investigador distinguido según está previsto en el artículo 23 de la ley de la ciencia. Cada persona solo podrá figurar en una solicitud en esta convocatoria, como es habitual en la mayor parte de nuestras convocatorias. ¿Qué costes son financiables? El coste de contratación del IP, este de hecho es un coste obligatorio, como hemos visto, es la cantidad destinada a la contratación del IP hasta la fecha de cobertura ya permanente del puesto de trabajo vinculado a esta solicitud. Los costes de ejecución, luego detallaremos un poco cuáles son los posibles costes admisibles o elegibles, los costes de ejecución del proyecto de I+D, los costes de establecimiento, mejora de instalaciones y equipos, adecuación de espacios, renovación de laboratorio, mejora de equipamientos, etcétera, etcétera. Este total, este apartado, no puede exceder del 30% de los costes de ejecución. Se asignan un 25% de estos dos ítems, es decir, de los costes de ejecución o de los costes de establecimiento y o mejora. En estos dos ítems se acompañará de un overhead de unos costes indirectos estimados en el 25%. Los costes de contratación del IP o de la IP están excluidos de estos costes indirectos. Son elegibles como costes de ejecución los habituales en las convocatorias de esta agencia: gastos de personal, de movilidad, de adquisición, alquiler o arrendamiento de equipamiento científico, material fungible, activos inmateriales, software, etcétera, bancos de datos, costes de computación, las notas internas de los servicios centrales del organismo, costes de publicación, en caso de haberlos, y difusión de resultados, alquiler y todos los temas relacionados con solicitud de derechos de propiedad, internacionalización o asesoramiento. No son elegibles, de nuevo, aquellos conceptos que no lo son habitualmente o tradicionalmente en las convocatorias de esta agencia: becas de formación, contratos o gastos derivados de contratos que están financiados por programas tipo Ramón y Cajal o Juan de la Cierva, gastos de personal ejecutados con anterioridad a la fecha de inicio de la actuación, material de oficina o fungible informático, o bien los gastos de ampliación o renovación de patentes que no han sido generadas durante el periodo de ejecución del proyecto. Y en general aquellos gastos que de manera clara no se correspondan con el proyecto solicitado y eventualmente concedido. El contenido y documentación de la solicitud. Habrá un formulario electrónico, una memoria científica técnica, un currículum vitae abreviado, las habituales 4 páginas con las que funciona la Agencia Estatal de Investigación en su modelo normalizado, y como novedad se incorpora la posibilidad de incluir cartas de referencia o manifestaciones de apoyo a la candidatura de la IP por parte de científicas relevantes en el campo de trabajo de la persona que quiere incorporarse a nuestro sistema. Las solicitudes serán presentadas por las entidades, es decir, cada entidad beneficiaria, una universidad, un OPI, una fundación, un instituto sanitario que desee presentar uno o más candidatos. No hay evidentemente límite
por institución para presentar candidatos. Naturalmente, las instituciones deben tener en cuenta que hay la posibilidad de financiar 25 personas en todas las áreas de conocimiento en todo el país. Todas estas solicitudes, como decía, serán presentadas, serán gestionadas directamente por las entidades. Y en particular, pues, las cartas de referencia o manifestaciones de apoyo deberán ser dirigidas directamente a la entidad y será la entidad las que las cargue a través de los medios informáticos en la solicitud. Tanto la entidad como el IP o la IP deberán estar registrados previamente en el RUS, en nuestro sistema de registro, que es un registro, todas las entidades lo están ya con toda probabilidad, y aquellos investigadores que deseen incorporarse y participar en esta convocatoria, es un trámite muy sencillo que pueden hacer sin ningún problema. Recomendamos que toda la documentación relacionada con esta convocatoria esté redactada en lengua inglesa. Está previsto que el plazo de solicitud sea finales de junio, principios de julio. Tenemos, por lo tanto, prácticamente 2 meses por delante para preparar estas solicitudes, y el periodo de solicitud está abierto durante 3 semanas. Estas son las previsiones. Insistimos una vez más que es recomendable que toda la documentación se redacte en inglés. En el formulario electrónico, su contenido será pues, la entidad solicitante, que es la que deberá presentar la solicitud o las solicitudes que hagan referencia a los investigadores que estén interesados, el proyecto, área y subárea temática, un resumen en español e inglés, esto es obligatorio, los datos del investigador. Importante, la descripción de las acciones que se llevarán a cabo para la creación y cobertura de una plaza permanente en el área de conocimiento del o de la IP de la actuación durante el periodo de ejecución de la ayuda, y las habituales informaciones complementarias, implicaciones éticas, de bioseguridad, dimensión de género, los indicadores para la evaluación ex post de la actuación y el presupuesto. El presupuesto deberá sumar, incluyendo gastos de personal, costes directos, costes de ejecución y costes indirectos, 1 millón de euros. La memoria científico-técnica es el segundo ingrediente importante de la solicitud. Tendrá una extensión máxima de 12 páginas, con el tipo habitual que se recomienda por parte de la agencia, preferiblemente presentada en inglés, insisto, por tercera vez. Y en caso de que en el contenido de la investigación se contemple algún tema que requiera considerar una perspectiva de género por su temática, resultados o aplicaciones, pues deberá así desarrollarse y explicarse en el correspondiente apartado de la memoria. La parte puramente científica de la memoria o científico-técnica de la memoria incluirá pues, la novedad y justificación de la propuesta, la línea de trabajo que se propone, la justificación de por qué es interesante desarrollar esta línea de trabajo, las hipótesis de partida, las contribuciones previas del IP que avalan la propuesta, y luego en el apartado de objetivo, metodología y plan de trabajo, pues los componentes comúnmente presentes en todo proyecto. La descripción de los objetivos generales y específicos, la metodología, plan de contingencia en caso de que haya dificultades, medios materiales humanos previstos y un cronograma de las diversas actuaciones a desarrollar a lo largo de los años de ejecución del proyecto. El investigador principal anotará un máximo de 10 contribuciones anotadas, incluyendo su contribución personal y la relevancia de las contribuciones realizadas por el investigador o la investigadora principal. Se incluirá también una justificación del presupuesto. Este presupuesto que nos tiene que cuadrar incluyendo costes indirectos y costes de personal a 1 millón de euros, una
deberá justificarse las diversas partidas o los diversos apartados de este presupuesto, pues su necesidad y conveniencia. El impacto esperado de los resultados y aparte de los conceptos habituales desde el punto de vista de impacto social, es muy importante recalcar en esta solicitud el impacto esperado de la consolidación del IP y de la actividad que desarrollará en el fortalecimiento de la institución, de la línea de trabajo, a la cual se incorporaría eventualmente. Determinados proyectos en el área bio o aquellos que tienen que ver con investigación en ciencias sociales, pues pueden requerir condiciones específicas que tendrán que detallarse también en el correspondiente apartado de la memoria científico-técnica. El CVA, el currículum, el otro ingrediente, no puede sobrepasar, como todos ustedes saben seguramente, las 4 páginas. Incluirá méritos obtenidos en cualquier momento de la trayectoria científica, siempre que sean anteriores, lógicamente, a la fecha del plazo de solicitudes. Los datos personales, el resumen del currículum, que incluirá las aportaciones científicas, explicando su relevancia y su contribución al avance del conocimiento, aportaciones a la sociedad, tipo actividades de desarrollo tecnológico, de innovación, colaboración con industria, etc. Aportaciones en el ámbito de formación de investigadores jóvenes, dirección de tesis o de otro tipo de trabajo y aquellas otras aportaciones que considere relevante. El listado de aportaciones más relevante, que contendrá como máximo 10 en cada uno de los siguientes apartados, consistirá en las publicaciones más importantes en libros y revistas, congresos importantes, proyectos o líneas de investigación en los que ha participado, incluyendo su contribución personal, y la participación en actividades de transferencia de tecnología, conocimiento y explotación de resultados. Como máximo 10 en cada uno de estos apartados. Obviamente no es necesario tener 10 contribuciones en cada uno de ellos. Con todo esto se procederá a la evaluación por un panel de expertos y las correspondientes comisiones técnicas, y los criterios de evaluación se dividen en 2 partes. El 60% tiene que ver con la novedad, calidad y viabilidad de la actuación, y ahí cuenta con un 15% el impacto esperado de los resultados, que, como digo, no solo son impactos per se, sino también la importancia estratégica de la contribución de la incorporación del investigador o investigadora. Hay un umbral de 45 puntos en este apartado, 45 sobre 60, y la trayectoria científico-técnica previa del investigador o investigadora principal cuenta un 40%. Para que una actuación sea subvencionable, debe superar los 90 puntos. Por lo tanto, estamos contemplando aquí una convocatoria con un nivel de exigencia elevado. Un nivel de exigencia que se corresponde con el volumen de la ayuda y, como hemos visto, también con los años de experiencia que se exigen, parte de ellos en el extranjero. Aquellos investigadores que no superen un umbral de 80 puntos no podrán presentarse a la siguiente convocatoria. Estarán en un año de barbecho. El seguimiento de las actuaciones, en caso de haber modificaciones, como es también habitual en nuestras convocatorias, deberán solicitarse con una antelación suficiente, al menos 2 meses antes de finalizar el plazo de ejecución. Los cambios en ningún caso deben referirse a los objetivos fundamentales de la ayuda y, en todo caso, las modificaciones deberán obedecer a causas sobrevenidas que no pudieron ser previstas en el momento de la solicitud.
¿Qué se podrá y qué no se podrá autorizar? Los cambios de entidad beneficiaria han de ser excepcionales, realmente excepcionales. Solo se admitirán cambios pues, relacionados con la fusión, absorción o escisión de entidades, o bien cuando concurra alguna de estas circunstancias totalmente imprevistas. Será posible, como indicaba ya hace un momento, la prórroga hasta el máximo legalmente admisible, 50% del periodo inicial de las actuaciones del periodo de ejecución. No se podrá autorizar en ningún caso el cambio de la persona que actúe como IP, ¿de acuerdo? Los trasvases entre las distintas categorías, contratación del IP, de gastos de ejecución de proyecto y gastos de establecimiento de mejoras e instalaciones, sí que serán posibles, pero solo en una determinada dirección, que quedará explícitamente indicada en la regulación de la convocatoria. Y los costes directos e indirectos, pues como siempre, no admiten trasvase entre ellos. La justificación científico-técnica se presentará al final con 2 meses después de la finalización de la actuación, y habrá un informe intermedio 3 meses después de haber pasado el ecuador de la actuación. Esta justificación pues, incluirá naturalmente el desarrollo de las actividades, en caso de haberlo, la dimensión de género que esté suficientemente analizada y desarrollada, los principales gastos realizados en los diversos apartados del presupuesto, y incluirá la cumplimentación de los indicadores para evaluación ex post del proyecto. Muy importante, está aquí indicado en rojo, la justificación final deberá incluir la documentación acreditativa y las características de la plaza permanente creada en el área de conocimiento del o de la IP, así como la fecha de cobertura de la misma y los datos de la persona que eventualmente la ha ocupado. Decíamos que el informe económico final, estábamos hablando de la justificación científico-técnica, el informe económico final se presentará 3 meses después de la finalización de la ayuda y será a través de la modalidad de cuenta justificativa simplificada. Y eso es todo lo que tenía que presentar. Les agradezco su atención. Una selección de las preguntas de interés general que se ponen en el chat las responderemos ahora a continuación, y para las preguntas pues, más particulares o que requieran una explicación muchísimo más detallada, tienen ustedes aquí anotadas las direcciones a las cuales pueden enviar sus preguntas, que responderemos en el plazo más breve posible. Y pues nada más, me pongo ahora a su disposición dejo de compartir y me pongo a su disposición para poder responder las preguntas que pueda haber en caso de haberlas. Bueno, buenos días. A ver, yo he hecho una pequeña recopilación. La verdad es que no hay muchas preguntas, pero bueno, te paso algunas de ellas. Algunas están relacionadas con las entidades beneficiarias y, bueno, pues no tiene muy claro si los centros de I+D privados, cuya actividad principal es la I+D, son elegibles o no. Excepto las universidades privadas, no. También hay alguna pregunta relativa a si sería elegible investigadores que actualmente están trabajando en departamentos de I+D de empresas privadas en el extranjero. No, la condición de elegibilidad del momento presente no es una de ellas, no es un criterio. Sí que deben haber desarrollado su actividad investigadora en cualquiera de los ámbitos, como decíamos, al menos durante 5 años de los últimos 7. Otra pregunta está relacionada con el 60% que está reservado a las OPIs y universidades públicas, y entonces no ha quedado claro, hay una pregunta relativa a que si hay otros centros públicos de I+D+I
que en sus estatutos tengan la I+D+I como actividad principal quedan excluidos de ese 60%. Quedan excluidos de ese 60%, pero no de la convocatoria. Están incluidos en el restante 40%. El 60%, todos, con la excepción de universidades privadas con una trayectoria acreditada en investigación, todos los centros son centros públicos, que son los que pueden ofrecer un contrato de investigador distinguido de acuerdo con las previsiones de la Ley de la Ciencia, que es una de las obligaciones que contempla esta convocatoria, la utilización de la figura de investigador distinguido. Los centros públicos de I+D, que no son ni universidades ni OPIs, pueden presentarse naturalmente, son muy bienvenidos a concurrir a esta convocatoria, pero no entran en la cuota del 60%. Si no son públicos, ya no pueden concurrir a esta convocatoria. Después hay varias preguntas relacionadas con el tipo de contrato de consolidación. Entonces, por ejemplo, una de las preguntas indica que si un contrato de tipo ICREA se considera una plaza permanente. Sí, la respuesta es que sí. ¿Qué sucede, por ejemplo, si un investigador gana una plaza permanente antes de, o sea, desde el periodo de solicitud a resolución, si eso implica la exclusión de la solicitud? ¿Desde qué momento? Desde la solicitud hasta la resolución de la convocatoria. Desde la solicitud hasta la resolución de la convocatoria. Bueno, es un problema interesante. En principio nos tenemos que regir exclusivamente por los datos en el momento de la solicitud. Después también indican si hay compatibilidad de esta ayuda con otros tipos de actividades y participación en proyectos, por ejemplo, actividades docentes. Sí, no hay ninguna condición de incompatibilidad de la ayuda esta con la posibilidad de presentarse a una convocatoria de promoción general del conocimiento o cualquier otro, proyectos europeos, por supuesto que no la hay, antes al contrario. Después también hay algunas preguntas relativas al compromiso de la propia entidad para crear esa plaza y veo que están entrando algunas más relativas a eso. Que es verdad que nosotros pedimos un compromiso y por tanto pues entiendo que lo deberá de cumplir, ¿no? Efectivamente. Estamos hablando sobre todo de entidades del sector público, que tienen la creación de sus plazas está regulada por las distintas, en el caso de las universidades, por las distintas comunidades autónomas, en el caso del OPI, de los organismos públicos de investigación, por la Administración General del Estado. Esas plazas pues deberán estar en esas ofertas públicas o en esas convocatorias en su caso. Después también hay, bueno, comentan si esta convocatoria sustituye la de consolidación que hemos sacado últimamente. No, para nada. Esta convocatoria tiene elementos en común, como es evidente un poco en la estructura general de la convocatoria con la de consolidación investigadora, pero la de consolidación investigadora está dirigida a personas que se están incorporando a nuestro sistema, personas más junior, personas que han obtenido su certificado I3 o R3 en el futuro y que se están incorporando, investigadores Ramón y Cajal, o tienen que tener una experiencia postdoctoral de 5 años en su caso. Aquí estamos hablando de otro tipo de investigador, que creo que por las condiciones salariales que se establecen debería ser evidente que estamos contemplando la incorporación de personas que son de alguna forma líderes en su campo, que tienen una trayectoria ya muy acreditada en su área de trabajo. Después también hay alguna cuestión relativa, bueno, al tema de la incorporación durante el periodo de ejecución de la ayuda, incorporación con plaza permanente, que algunos, en concreto hay un comentario en el CSIC que dicen que es muy complicado. Entonces, si podríamos, pues... Bueno, estas solicitudes, esta solicitud, teniendo en cuenta la posibilidad de prórroga, se puede extender hasta 6 años. En caso de ser así necesario, de que se pueda justificar adecuadamente. Yo creo que CSIC puede sacar una plaza en 6 años.
Y luego, pues dentro de las que he recogido yo, también hay alguna relativa a si hay algún tipo de condición con respecto a la plaza permanente que debe de sacar la entidad beneficiaria. Que entiendo que Bien, ha quedado claro, como he dicho, son todas plazas del sector público. Por lo tanto, esta plaza deberá estar incluida en alguna oferta pública, en el caso de los OPIs o de los otros organismos, y en el caso de los organismos que consoliden con comunidades autónomas, estarán incluidos pues, en su capítulo 1 o donde proceda. O sea, son plazas de plantilla. Yo no sé si has cogido alguno más, Lucía, o continúo yo. Ahora, sí, he cogido algunas otras diferentes. Por ejemplo, hablan de las cartas de recomendación. ¿Cómo se van a tener en consideración? ¿Qué peso van a tener? Bueno, la comisión técnica que lo evalúe, pues le da y valorará el contenido de estos escritos de recomendación, junto con el resto de documentación que se aporta, las 10 contribuciones más relevantes en los 4 apartados, el resto del etcétera, y se valorará también pues, la opinión que algún experto a nivel global en una determinada área pueda tener de este investigador o de esa investigadora. Vale. Con respecto a la fecha de obtención del doctorado, también hay una pregunta que dice que si puede ser modificada por tema de maternidad. Naturalmente. No procede incluirlo en la presentación porque es un párrafo muy largo, pero eso está incluido evidentemente en la convocatoria. También hay varias que preguntan si se tiene alguna estimación del plazo para resolver la convocatoria. Diciembre de este año. Preguntan también sobre el R3, si se requiere el certificado R3. No. Ha entrado alguna hora sobre las cartas de recomendación que te pregunté antes, si pueden ser de personas que no trabajan en España. Por supuesto. Yo las demás las veo bastante parecidas. Sí, tras la resolución, ¿cuál es el plazo para incorporarse? Si puede haber excepciones en casos particulares. Imagino que también se están refiriendo a temas de, a lo mejor, de maternidad o cosas así. El plazo de incorporación quiere decir, en este caso, plazo de ejecución del proyecto. Eso se determinará en la resolución. Y, evidentemente, teniendo en cuenta las características del personal investigador, pues deberá, digamos, entendemos que esta incorporación no es de un día para otro. Eso se determinará en el momento de la resolución y contemplará la necesaria flexibilidad. Luego hay algunas preguntas sueltas de personas que preguntan sobre el formato de la memoria y tal, pero yo entiendo que como se va a colgar esta presentación y la grabación, pues no es necesario repetir otra vez cuál es el formato de la memoria. Sí, el formato de la memoria, por otra parte, no es muy diferente de los formatos habituales con los que trabajamos en nuestras convocatorias de proyectos, que seguramente la gran parte de las personas presentes están familiarizados con este tipo de formato, como el CVA, que es también el formato habitual con el que trabajamos. Preguntan si van a salir todos los años esta convocatoria. Solamente es voluntad del gobierno que así sea, es una actuación que se pretende continuar efectivamente. Pues en general no tengo muchas más preguntas. Preguntan aquí cómo se acredita la etapa R4 si aún no hay certificación. Yo no he hablado de R4 en toda la presentación. No hay ni certificación ni acreditación al caso. Aquí lo único que se exige son los 7 años de experiencia postdoctoral, y que pueden ser más, lógicamente, y que en los últimos 7 años esta persona haya estado contratada durante 5 en el extranjero. Puede ser con continuidad, sin continuidad, puede estar ahora en España, puede estar en el extranjero. Estos son los únicos requerimientos. No hay ningún certificado R4. No está ni se le espera. Pues
he intentado ir recogiendo. Veo que hay una pregunta que dice de lo del año de barbecho. ¿Por qué se, Sí. es una práctica estándar, por ejemplo, en el IRC y en otro tipo de convocatorias, pues para asegurar que las personas que se animan a solicitar están seguras de sus posibilidades de obtenerla. Sí, también hay otra pregunta. Eso de alguna forma simplifica, optimiza el tratamiento de todas las solicitudes que hay y evita, pues, digamos, peticiones poco fundadas o temerarias incluso. Hay varias preguntas también relativas a qué sucede con la ayuda del salario si la consolidación se produce antes de finalización de la ayuda. Es posible en ese caso trasladar ese importe a costes directos y puede utilizarse para ejecutar el proyecto. No se pierde en ningún caso. Y yo creo que ya no hay... Lo que no es posible es la transferencia inversa, es decir, de costes directos a pago del salario una vez está ya presentada la solicitud. La cantidad destinada al salario del IP o de la IP está determinada, como lo están los costes indirectos. Pero puede haber un traslado en caso de producirse esta circunstancia, que sería muy bienvenida, de que la institución beneficiaria, digamos, estabiliza o saca la plaza en el área antes de la finalización. El dinero, entre comillas, sobrante del contrato puede utilizarse para el proyecto. Y yo creo que ya no hay así ninguna más. No De sé, todos modos, no si sé, queda alguna más, como haremos el documento de preguntas frecuentes. Y yo no veo ninguna más. Vale. ¿No hay nada más, Lucía, tampoco? ¿Por ahí? no. Vale. Más o Pues, menos. pues sin más, me despido de todos ustedes, les agradezco la atención y les animo a participar en esta convocatoria bastante especial y creemos que puede ser bastante satisfactoria y útil para nuestro sistema. Muchas gracias.